Mañana los demás tenemos en comunicación al diputado Juan Marino, líder, jefe, creador del partido piquetero. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Carlos te habla, estoy con Raúl acá. Carlos, Raúl, ¿cómo andan? Buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Permitime una pequeña introducción para los oyentes y para los que después van a ver todo esto en redes. Mira, Raúl, Juan Marino, yo me empezó a llamar la atención hace unos años que aparecía algunos minutos en algunos programas de televisión. Y me llamó la atención porque me llevó a otras décadas por lo redondo en sus exposiciones. Digo, es un tipo que puede presentar en pocos minutos, en pocos segundos, los ejes de lo que va a decir, desarrollarlo y cerrarlo en una forma donde vuelve al inicio y te quedaste con una idea. Están todas las luchas que tienen que ver con el avasallamiento de derechos. Tiene una actitud permanentemente de defensa de la soberanía nacional, del patrimonio nacional. Nosotros el año pasado entrevistamos un par de veces a uno de sus codirigentes, que fue Matías Gayol, en una pelea muy grande que hubo con la ministra Petovelo. Sí. Bueno, dicho esto, Juan, no era para sobarte el lomo ni mucho menos, era para que quien no te conoce todavía tome conocimiento de que estamos hablando con alguien que el país debiera tener alguna expectativa hacia el futuro. Te vamos a pedir que caracterices en principio este tiempo de la Argentina. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, primero agradecerte tus palabras, ya el reconocimiento. Bueno, en segundo lugar, decirte que me parece que nosotros estamos en una situación donde ha cambiado la situación política a partir de que el presidente Javier Milei ha llevado adelante una estafa a cielo abierto, a la vista de todo el mundo. Eso erosionó la credibilidad de la palabra presidencial como nunca antes. Entonces, la situación cambió a partir de eso. Creo que es importante que lo reconozcamos, lo notamos en la militancia en los barrios, lo notamos en las propias encuestas, todas coinciden en que mucha gente que votó a Milei ahora está defraudada por esta estafa que llevó adelante. Cualquier canal de televisión que va a hacer notas a una estación de tren o a la calle y habla con la gente y se nota muy claramente que hay una situación mayoritaria donde el pueblo sabe o discute lo que pasó con la estafa, lo repudia y que la mayoría entienden que fue una estafa y que el presidente tuvo participación. Entonces, a mí me parece que es importante que registremos eso y que salgamos a dar una lucha acorde, en primer lugar para que haya justicia, ¿no? Porque estamos ante un problema penal antes que político. Acá llevaron adelante un delito, una estafa, finalmente los cálculos son que más de 70.000 billeteras virtuales les robaron más de 200 millones de dólares y por eso tiene que avanzar la justicia, una justicia que está demorando la investigación, que no está llevando las medidas de prueba que tendría que llevar para que rápidamente se reúnan los elementos para determinar las responsabilidades penales personales de Milei y su banda. Y después también me parece que todo esto ha sacado a la luz otra cosa, que son las coimas de Carina, que excede lo de la estafa, porque en la estafa Libra también hay cohecho y hay denuncias y testimonios acerca del cobro de coimas por parte de Carina para acercar empresarios al presidente. Y después, a partir de eso que vimos en relación con estafa Libra, empezaron a surgir nuevamente un montón de testimonios de cobro de coimas que vienen ocurriendo desde hace años. O sea que es un modus operandi sistemático, por lo cual estaríamos ante la existencia de una asociación ilícita conformada para cometer varios delitos. Y eso también es de público conocimiento. Surgen testimonios numerosos de distintas personas, de distintas extracciones en el mismo sentido. Ahí tendría que actuar la justicia de oficio y sería una causa distinta de la de Libra, porque es una causa por cohecho, por cobro de coimas en reiteradas oportunidades, en diversas circunstancias. Y cuando hay un delito penal de acción pública de la que se toma conocimiento público tan notorio, según el Código Penal y el Código Procesal Penal, el Ministerio Público Fiscal debe actuar de oficio, por lo cual la justicia debería estar actuando de oficio en el caso del cobro de coimas de Karina. Así que estamos en un país donde tenemos que desenvolver esa lucha. Me parece que es muy importante que el conjunto de la militancia popular lleve adelante una campaña para explicarle a nuestro pueblo que acá hubo una estafa, que acá hay cobro de coimas, que los protagonistas son Javier y Karina Milei y que tiene que haber justicia. Visto esto,
De hecho, bueno, creo que el martes pasado el diputado Carro llamó a comisión, que hubo un vacío por parte de la oposición. Vos integraste la comisión Sí. de informática y demás, y llamaron expertos, y más o menos se aprendió alguna cosa de ellos, digo, para conocimiento del Poder Legislativo, de los legisladores y de la misma sociedad. ¿Qué te incorporaron de novedoso ahí sobre esta causa? ¿Qué te ayudó? Bueno, es muy importante, fueron muy importantes todos los testimonios. Nosotros muy probablemente acerquemos al juzgado el desgrabado y el video para que lo incorporen como prueba, porque fue muy contundente y unánime el planteo de que acá hubo una estafa. Uno de los testimonios, Fernando Molina, que es ingeniero especializado en criptomonedas desde hace muchos años, explicó algo muy claro, que fue que en los segundos previos al tuit de Milei, promocionando el token Libra, hubo una cantidad de insiders, de personas que tenían información privilegiada, que hicieron compras millonarias de la criptomoneda, y que después, cuando ocurrió esto que denominan rug pull, que es cuando tiran de la alfombra y se retiran de la moneda, esas mismas billeteras que habían hecho las compras sabiendo que Milei iba a hacer el tuit, formaron parte de la operación para retirarse cuando la moneda ya había subido de precio significativamente. Entonces, ahí él dijo un dato que fue muy preciso desde el punto de vista técnico: la cantidad de billeteras, el monto que compraron y la cantidad de operaciones que hicieron en los 22 segundos previos a que Milei hiciera el tuit, porque Milei hizo el tuit a las 19:01 con X cantidad de segundos, y ellos, a partir de las 19:01, sabiendo que Milei iba a hacer el tuit, empezaron a hacer las compras de la moneda cuando la criptomoneda esta no valía nada. Claro. Y la vendieron cuando ya tenía un valor muy elevado. Por lo cual, la existencia de personas con información privilegiada que actuaron de forma coordinada en términos de horarios con el presidente de la Nación y su publicación, y que después de forma coordinada se retiraron y le robaron un montón de guita, un montón de gente que pensaba que esto era para invertir en el país, como había dicho el presidente de la Nación en su tuit, es una demostración contundentísima acerca de la existencia de una estafa. Yo llamo a los que están escuchando a que busquen en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados, está la transmisión en vivo de la reunión con los especialistas cripto, la pueden escuchar, la pueden difundir, pueden hacer recortes. Me parece que es muy importante que eso circule y que se conozca la opinión de los especialistas en criptomonedas, que muchos de ellos no tienen ningún tipo de filiación política, sino que son solamente personas que están interesadas en hacer respetar el prestigio, la trayectoria de las criptomonedas en general, y que no quieren que esto que ocurrió con esta estafa dañe un ecosistema que después se puede discutir su proyección histórica, sus implicancias y demás, pero que tiene un montón de gente que labura y que no está haciendo estafas, sino que está haciendo otro tipo de cosas, y que quiere que se sepa cómo funciona efectivamente, y que esto fue una estafa, que esto fue un mecanismo delictivo, y quieren limpiar el buen nombre del ecosistema de criptomonedas. Entonces me parece muy interesante lo que fueron esos testimonios, y convoco a toda la audiencia, los que nos están escuchando, que también lo difundan en redes sociales y a sus conocidos para que se entienda bien lo que pasó. La última sobre este tema, después te vamos a molestar con un par de cuestiones locales. Visto la presentación en las Cortes de el diputado Pisarello en España, visto la actuación de la prensa de Estados Unidos a la par de las denuncias en el Departamento de Justicia, la Comisión de Valores de allá, y el FBI, ¿qué expectativa tenés con esto? ¿Y qué daño crees que nos hace como país? Olvidémonos ya del personaje. Bueno, a ver, los juicios en el exterior pueden llegar a derivar en reclamos patrimoniales hacia el Estado Nacional, dado que fue el presidente de la Nación el que llevó adelante la estafa. Es decir, que soliciten que el reintegro de fondos no lo haga solamente Javier Milei y su banda, sino el propio Estado Nacional. Ese es el nivel de perjuicio al que nos puede llevar el hecho de que Milei haya usado la investidura presidencial para que se consumara la estafa. Por eso es tan importante repudiarlo, enfrentarlo, y sobre todas las cosas exigir que, si eso llega a ocurrir, bueno, dejar en claro que nosotros nos vamos a hacer cargo desde el país por cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales, pero que después eso lo tiene que reintegrar los que se robaron la plata al Estado argentino. No puede ser que el Estado argentino sufra un perjuicio económico por culpa de esto, de la delictiva. Ellos van a tener que devolverle la plata
a todas y a todos los argentinos de lo que hicieron. Al mismo tiempo, me parece que es importante conectar lo que vos decís con lo que está pasando en la justicia argentina. ¿Por qué? Porque Milei acaba de intervenir el Poder Judicial a través de la designación del hijo y García Mansilla, que es inconstitucional, para garantizarse impunidad por la estafa Libra y por las coimas de Karina. No es casual que días después de que Milei designa inconstitucionalmente a García Mansilla y al hijo, la jueza Servini rechace los pedidos de querella de los damnificados que se presentaron como querellantes en la causa. No es casual que la justicia no esté actuando de oficio ante las numerosas denuncias de coimas contra Karina Milei. Una cosa está conectada con la otra, y me parece que si el Poder Judicial de otros países avanza, si avanza la justicia en Estados Unidos, si avanza la justicia en el Estado español, bueno, va a empezar a haber denuncias en otros países también. Ahí vamos a tener que exigirle al Poder Judicial que no nos coloque en una situación de vergüenza internacional, de que mientras cortes en otros países del mundo los condenan a los integrantes de esta banda delictiva por estafa, acá reina la impunidad. Eso no puede ocurrir y me parece muy importante. Por lo tanto, la campaña pública para que esto se discuta a ojos de toda la población y para que el Poder Judicial no pueda actuar como le gusta actuar muchas veces, a espaldas del pueblo, sin que se sepa lo que están haciendo y garantizándole impunidad a los que llevan adelante este tipo de delitos. Así que, por lo tanto, es fundamental, insisto, volviendo a lo que decía al principio, la campaña pública militante para que haya justicia. Juan, viniendo un poco el tema hacia lo cotidiano, hoy nos despertamos mucho con la noticia de una denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital, de que ayer 22:30 horas aproximadamente 1.800 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende de Petovelo, ¿no?, de la ministra de Capital Humano, recibieron por mail un texto por el cual se le indica que a partir del 5 de marzo, es decir, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, ya no tenían que prestar servicios en la Secretaría, con lo cual, si son 1.800 despidos, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia queda prácticamente sin trabajadores. Ustedes, vos que formás parte del partido piquetero, del movimiento piquetero, que tiene una gran inserción social, fundamentalmente en los barrios más profundos y periféricos del conurbano, ¿cómo están viendo la situación de los chicos, de las chicas de estos barrios hoy en día? Bueno, a ver, primero nuestra solidaridad con las compañeras y los compañeros de la Secretaría de Niñez, en general de todas las compañeras y los compañeros del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Acá el gobierno de Milei vino a cerrar el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Comenzaron desguazándolo, ahora directamente no cumple ninguna función. Todos los programas no están en funcionamiento, están despidiendo a la gran mayoría de sus trabajadoras y sus trabajadores. No es cierto lo que habían dicho, que le iban a absorber a través de Capital Humano, que la billetera de Capital Humano iba a estar abierta. Eso fueron todas mentiras, y a lo que estamos asistiendo es al desguace y el cierre del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por eso nuestra solidaridad con sus trabajadoras y sus trabajadores, y esto tiene, en relación con lo que vos preguntabas, consecuencias directas sobre los barrios. Todos los programas que el Ministerio tenía para los barrios populares en todo el país están completamente paralizados y sin ningún tipo de funcionamiento. Cerraron los CDRs, que eran los centros de referencia, donde cualquier familia que tenía que, por ejemplo, ir a llevar a una niña o un niño que tenía que acceder a algún programa de asistencia de la Secretaría de Niñez, bueno, eso ya no existe más. No hay ningún lugar donde vos puedas ir del Gobierno Nacional a solicitar acceso a los programas tendientes a garantizarte tus derechos constitucionales, tus derechos legales. Y en función de eso, la situación está muy complicada. El gobierno cortó todo tipo de asistencia a los comedores populares. Hay algunos comedores que resisten, gracias a la asistencia de gobiernos provinciales, municipios, solidaridad de vecinas y vecinos, que igual también se complica también, porque hay comercios que antes te daban una mano en el comedor, pero ahora que te dicen que no tienen más resto para ayudar por la gravedad de la depresión económica que se está sufriendo. Yo hace un tiempo fui, por ejemplo, a Santiago del Estero y me contaban las compañeras de un comedor en un barrio que ahora estaba empezando a pasar, que había niños que iban a revisar un basural que estaba cerca del barrio y que eso no pasaba hacía años y años y años. Entonces, la situación está muy jodida, está muy complicada. El gobierno miente sistemáticamente diciendo que hay una reducción significativa
de la pobreza. Ellos no contemplan en los números del INDEC el peso que tiene en la economía de las familias el aumento sideral con los tarifazos en los servicios públicos, en el transporte, lo cual está generando un fuerte empobrecimiento. Cuando vamos a los barrios tenemos asambleas, reuniones, los testimonios unánimes son: no me alcanza, no llego a fin de mes, necesito venir al comedor porque no puedo comprar los alimentos. Los jubilados están viniendo mucho a los comedores porque tienen que decidir entre comprarse la comida o comprarse los medicamentos. El gobierno restringió el acceso a los medicamentos gratuitos, la jubilación, su poder adquisitivo fue pulverizado y bueno, están en una situación muy jodida. Por eso está marchando todos los miércoles frente al Congreso, por eso hay una campaña que es el jubilazo federal para juntar firmas para que se restablezcan los medicamentos gratuitos, se prorrogue la moratoria y haya un aumento de emergencia. Así que la situación que está sufriendo nuestro pueblo es muy dura. Yo creo que esto también nosotros lo tenemos que explicar, lo tenemos que militar. Hay una propaganda sistemática del gobierno en redes sociales, en medios de comunicación para mostrar una realidad diferente y nosotros tenemos que militar la verdad, que es esto que está ocurriendo en nuestros barrios. Juan, las dos últimas, y te agradecemos desde ya el tiempo, van encadenadas. La primera, como desencadenante de todo el episodio que empezó hace 2 semanas, ayer el presidente de la República pidió la renuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, sugirió la intervención, por un lado, y después de eso te vamos a hacer levantar 2 escalones un poco la charla para cerrar. A vos te sobra paño para eso, caracterizar como cierre ideológicamente este tiempo histórico o a este gobierno, como quieras, pero empecemos por lo del presidente hacia la provincia de Buenos Aires, a la que vos representás como diputado nacional en el bloque Unión por la Patria. Bueno, yo ayer acompañé la conferencia de prensa del gobernador Kicillof en repudio a la publicación del presidente de la Nación. Me parece que acá hay una hipótesis que ellos están tratando de instalar, que es esta idea del baño de sangre en la provincia de Buenos Aires. Ellos se aprovechan del dolor de las familias de las víctimas. Naturalmente ahí nuestra solidaridad completa con esas familias. Es muy tremendo lo que le pasó a Kim y lo que está sufriendo su familia, y a completa disposición. El gobierno provincial se puso a completa disposición y no corresponde estar aprovechando políticamente ese dolor. Dicho eso, la tesis del baño de sangre es directamente falsa. Es falsa porque la tasa de homicidios en la provincia de Buenos Aires se viene reduciendo año tras año, y no solamente en la provincia de Buenos Aires, en Argentina en general hay una reducción de la tasa de homicidios en proporción con la población total. Y Argentina y la provincia de Buenos Aires tienen de las tasas más bajas de toda América Latina, de todo el continente. Hay una publicación muy buena de ayer de un periodista que ahora está trabajando en Brasil, que es Bruno Bimbi, que él explica detalladamente la estadística de asesinatos, homicidios, comparativa entre la provincia de Buenos Aires, el resto del país y el resto de los principales estados y los principales países de la región, y la Argentina está entre los mejores índices. Por lo cual la tesis del baño de sangre, que es la que justificaría la idea de la intervención, es absolutamente falsa. Y lo que ellos quieren ocultar acá es que es el gobierno nacional el que no se está haciendo cargo de sus responsabilidades en materia de seguridad, y que le robaron a la provincia de Buenos Aires más de 700.000 millones de pesos para garantizar la seguridad, para garantizar el financiamiento de patrulleros, la compra de equipamiento, los salarios de la policía bonaerense. Entonces, si se preocupan por la seguridad realmente, que le devuelvan la plata que le robaron al pueblo de la provincia de Buenos Aires para garantizar políticas para seguridad. Después, en la otra pregunta, la segunda, me parece que acá pasó algo antes de la estafa Libra, que obviamente la estafa Libra eclipsó todo y todo el país empezó a discutir eso, de los fascistas. Que yo creo que eso no nos lo tenemos que perder de vista en ningún momento, porque esa marcha fue una marcha de masas, multitudinaria, más de 1 millón en todo el país, según los organizadores 800.000 solamente en la ciudad de Buenos Aires. Esa marcha yo creo que es muy valiosa porque desmiente las tesis que empezaban a circular de que bueno, la gente ya ha dejado de marchar, dejaba de luchar, la idea de que la gente estaba percibiendo el crecimiento económico del cual habla el gobierno y por lo tanto estarían sumando apoyo al gobierno, de que habría resignación, y la marcha del orgullo antifascista vino a decir, no, acá el pueblo sigue movilizado, acá el pueblo sigue
saliendo a la calle para dar testimonio en contra de este gobierno. Acá el pueblo sigue esperando algo de sus dirigentes y de sus dirigentes que no les están dando. Por eso había carteles, incluso criticando a la oposición, no solamente contra el gobierno. Y yo en ese sentido creo que hay que escuchar el mensaje de esas movilizaciones y escuchar la consigna. El orgullo antifascista tiene que ver con un problema, que es que el gobierno Milei se fascistiza para alinearse con Trump y con Musk. Bueno, el fascismo de Trump y Musk es claro, con su anexionismo imperial, con las deportaciones de inmigrantes y la creación de campos de concentración, con la institucionalización de la transfobia. Y Milei se acopla a eso y en función de eso se fascistiza. Entonces que haya una marcha que diga orgullo antifascista, nosotros estamos completamente de acuerdo. Y interpretar el mensaje de esa marcha como un mensaje a favor de la unidad de toda la oposición contra Milei también me parece fundamental. Y que eso tenga expresión electoral, y que tenga expresión electoral para las legislativas del 25 y para las presidenciales del 27. Por eso fue tan acertado lo que planteó el gobernador Kicillof también, de un frente de toda la oposición contra Milei. Nosotros, como partido piquetero, eso lo venimos militando desde abril del año pasado, que sacamos un libro, La tesis de abril, llamando a la unidad de toda la oposición para ponerle un límite constitucional al gobierno. Entendíamos que ese era el mensaje de las grandes movilizaciones multitudinarias y creemos que la marcha del orgullo antifascista lo ratifica. En relación con las elecciones de este año, bueno, el tiempo de descuento sigue corriendo. Ya dentro de muy poquito se va a definir si se adelantan o no las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Eso está muy asociado a que la mayoría de la oposición no respondió al llamado de construir un frente opositor contra Milei. Ha habido algunos pronunciamientos. Santoro se pronunció a favor, Grabois se pronunció a favor. Bueno, ayer Lustó dijo que podría ser, o sea que empieza a haber una comprensión de la necesidad de llevarlo adelante. Pero bueno, el tiempo ratifico, insisto en que para definirlo para estas elecciones legislativas queda muy poquito tiempo, es muy probable que no se conforme ese frente, y eso es un problema, porque eso puede llevar a una crisis de representación si toda la oposición está disgregada, dividida, frente a un gobierno que está viniendo a llevar adelante un plan de genocidio económico, matando la democracia y ubicándose en la órbita del fascismo de Trump y Musk. Así que insistir desde nuestro lado hasta último momento, hasta el cierre de listas, en la unidad de toda la oposición, y me parece muy importante que hay que escuchar a este pueblo que lucha, que está pidiéndonos que quienes militamos políticamente construyamos una alternativa política contra Milei, y convocar a quienes estuvieran en todas esas marchas a que también se sumen a la militancia política y a que construyamos juntos esa alternativa contra el gobierno nacional. Gracias, Juan, por tu tiempo, que tengas un buen fin de semana, ha sido un gusto. Un saludo para tu colaboradora en prensa, que es una topadora de trabajo, Valeria. Vale decirlo. Un abrazo. Que estés muy bien. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande.